Y hoy nosotros comenzamos esta nueva serie de mensajes que hemos titulado No hay otro evangelio. Es una de las afirmaciones que el apóstol Pablo hace ahí en la epístola a los Gálatas, porque estos cristianos en Galacia están corriendo un riesgo enorme y real de creer en otro evangelio. Y el apóstol Pablo dice, no hay otro evangelio. Si ustedes añaden algo más a la obra suficiente de Cristo, ustedes tienen otra cosa, pero no el evangelio. Y no hay otro evangelio. Entonces esta va a ser nuestra serie de mensajes por los próximos 14 domingos, contando esperemos que esa sea nuestra ruta. A veces puede ser que nos extendamos más con uno con otro y tengamos que aumentar, pero más o menos contamos con 14 mensajes contando explorando la serie No hay otro evangelio, ¿ok? Entonces vamos ahí a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y vamos a leer los 5 primeros versículos. Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Amén. Y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él y es alimento para nuestros corazones. Yo, Pablo, apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, deseamos a las iglesias de Galacia que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien se ha dado la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo les invito a que oremos una vez más, pidiendo iluminación del Espíritu Santo para entender este texto. Padre Santo, agradecemos tu palabra, que hoy tenemos la oportunidad de exponernos a ella y deseamos y oramos que por ella, Señor, nosotros seamos llamados primeramente a la confianza en lo que tú haces por nosotros y no en lo que nosotros hacemos por ti, Señor. Es lo que tú hiciste de manera suficiente y eficaz en Cristo Jesús, lo que asegura nuestra plena salvación y aceptación de parte tuya. Permítenos descansar en eso. Y que toda esta serie, Señor, sea una denuncia a nuestros falsos ídolos en los que colocamos nuestra confianza, estas cosas en las que tal vez nos apoyamos para confiar que seremos salvos, Señor. Ayúdanos por tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Hermanos y amigos, acabamos de leer la introducción de la que es conocida como la Carta Magna de la Libertad Cristiana, justamente porque Pablo va a gritar, y sobre todo ahí en el capítulo 5, y ahí está el tema central de la epístola a los Gálatas: manténganse firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres. No vuelvan a la esclavitud, manténganse libres. Por eso es conocida como la Carta Magna de la Libertad Cristiana. Bueno, fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 50 después de Cristo, es decir, unos 15 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Y probablemente esta carta se trate de la primera carta escrita por el apóstol Pablo a una de las primeras iglesias fundadas por él. Ya en su primer viaje misionero, él escribe para estas iglesias en Galacia, ya que son Antioquía de Pisidia, Derbe, Listra, Iconio. Son las primeras ciudades en las que Pablo estuvo presente en su primer viaje misionero, y es para estas iglesias que él está destinando este mensaje. Entonces recordemos, la iglesia ¿dónde nace? En el judaísmo, con judíos, ¿verdad? Y la iglesia entonces cristiana comienza a crecer rápidamente, abriéndose paso y camino no apenas entre judíos, también entre gentiles, porque comienza a salir de Jerusalén, va hasta Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y comienza entonces a alcanzar ¿a quiénes? A gentiles, es decir, no judíos. Entonces de Jerusalén el evangelio se extendió por todo el imperio romano, alcanzando todo tipo de personas, personas que no estaban familiarizadas
con las historias del pueblo judío, con las promesas de Dios, con Jehová, con Yahvé, con las costumbres y ritos propios del judaísmo. Eran gentiles totalmente desconectados de esa herencia, de esa tradición, de esa cultura. Nuevos convertidos. Y hay entonces algunos cristianos judíos, o sea, de Judea, de Jerusalén, con todo ese arraigo cultural, comenzaron a llegar a estas nuevas iglesias repletas de gentiles que no están familiarizados en absoluto con toda esa historia. Y estos judíos cristianos pensaron que era una buena idea exigir a los nuevos cristianos gentiles que vivieran como judíos. Y en esa exigencia estaban pervirtiendo y corrompiendo el evangelio enseñado por Pablo. Y vamos a ver todo esto a lo largo de la serie. Ahora, lo más grave no era que estos judaizantes, como son llamados, comenzaron a llegar o hubieran llegado hasta esos lugares, hasta esas nuevas iglesias de gentiles. Lo más grave y preocupante es que los hermanos, los cristianos en Galacia comenzaron a creer en lo que ellos estaban enseñando. No apenas le dieron tribuna, también comenzaron a creerles en lo que estaban diciendo. Y Pablo rápidamente les dice lo siguiente: ustedes no tienen un evangelio ligeramente modificado, un poco diferente, distinto. Ustedes tienen otro evangelio. Y en verdad no hay otro evangelio. Entonces es para eso, para denunciar, corregir, preservar y alertar a estos cristianos que Pablo escribe esta carta. Una carta para afirmar y defender el verdadero evangelio que ya les fue predicado y también para defender su autoridad apostólica. Esos son los dos temas que aparecen en la carta a los Gálatas. El evangelio que Pablo predicó, él va a hacer una defensa y él va a defender también su apostolado. Porque si él no es apóstol, si él no es comisionado por Jesús, ¿qué importa lo que este tipo nos enseñe? Pero él es apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿qué era lo que estaban enseñando de manera más específica estos judaizantes, estos judíos cristianos que llegaron a estas iglesias llenas de gentiles? Que para ser salvos, plenamente aceptados por Dios y recibidos en el pueblo de Dios, era necesario la circuncisión y guardar la ley. Todo eso eran cosas típicas del judaísmo, leyes del judaísmo. ¿Y eso qué es lo que significa en esencia? Si vamos a la base de esa enseñanza, ¿qué es lo que encontraremos? La idea de que la obra de Cristo es insuficiente para salvación, que es necesario algo más. No es suficiente apenas con creer, hay que circuncidarse. No es suficiente con creer, hay que guardar la ley, hay que ser una persona decente, judía, conservadora. Cristo y algo más. ¿Verdad? Y esto puede sonar tal vez distante de nosotros. Podríamos pensar, oye, aquí no hay ese problema. Nosotros creemos que Cristo es suficiente, que no necesitamos nada más, pero esta idea es más sutil de lo que podemos imaginar. Ustedes ya vieron, ya escucharon o estuvieron en la siguiente situación, que cuando quisieron invitar a una persona a la iglesia a que conociera al Señor, y esta persona era bien dudosa, bien perversa, por así decirlo, ¿qué es lo que le dicen a esa persona? ¿O qué han escuchado que se le dice a esa persona? Cambie, hermano, cambie, amigo. Deje la bebida, deje el cigarrillo, cambie esa apariencia y venga a la iglesia. ¿No? Es una idea de que el Señor acepta cierto tipo de personas que se comportan de cierta manera, que tienen cierto formato. Es una idea que podría sonar a este legalismo también. Fíjense, había una pregunta que el pastor Lloyd Jones, pastor bien conocido, ya fallecido, hacía a sus miembros a membresía. O sea, los candidatos que iban a hacerse miembros de la iglesia recibían la siguiente pregunta: ¿estás listo para decir que eres cristiano? Y estos candidatos decían, sí, creo que sí, soy un buen tipo, una buena persona, decente, estoy viniendo a la iglesia. Fíjense cómo está metida la idea de que para ser considerado por Dios, aceptado y hacer parte de una iglesia, necesitamos tener ciertas obras. Y si nosotros somos considerados, aceptados y amados por Dios por algo que nosotros hacemos, ya no es por gracia,
es por lo que nosotros estamos haciendo. Y esto puede también sentirse o vivirse en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, sentirnos más o menos amados por Dios en función de nuestro desempeño en nuestra vida cristiana. Cuando pensamos que somos más amados por Dios porque estamos haciendo bien las cosas, porque tenemos nuestro devocional en día, nuestra lectura bíblica, porque estamos diezmando, porque nuestra entrega al Señor es intensa. Esa sensación de que somos aceptados por Dios porque nos estamos desempeñando bien en la vida cristiana. Es Cristo y algo más lo que asegura nuestra aceptación, ¿verdad? Mi desempeño, mi intensidad. Y puede ser lo contrario también, cuando pensamos que Dios desistió de nosotros porque no hemos hecho las cosas bien, porque hemos reincidido en pecado o porque no alcanzamos cierto nivel de santidad y obediencia y pensamos que el Señor va a desistir de nosotros. Nuevamente, Cristo y algo más. Y hay otras formas más sutiles, más sofisticadas de pensar en ese Cristo y algo más. Por ejemplo, en nuestro medio reformado, pensar que nuestra integridad y profundidad teológica, nuestra confesionalidad reformada es evidencia de verdadera salvación. También es un error. Es Cristo y algo más. Entonces, no escapamos de esa sutileza y de esa facilidad con la que se nos da pensar que Cristo no es suficiente, que hay que colocar algo más ahí. Bueno, Pablo entonces va a defender el evangelio que predica y su autoridad apostólica, es decir, su autoridad como portavoz del evangelio, porque es su apostolado, o sea, su llamado directo por Jesús, que asegura que el evangelio que él está predicando lo recibió directamente del propio Dios. Si él no es apóstol, no hay por qué creer en el evangelio que él predicó, y por eso él va a defender su apostolado. Es uno de los temas de la epístola y se los propongo de la siguiente manera, se los ilustro de la siguiente manera. Imaginen que aquí en la iglesia marcamos una asamblea extraordinaria. Ya vamos a tratar de un tema súper importante, todos los hermanos son llamados a participar y la tal supuesta asamblea extraordinaria es para recibir un grupo de hermanos que vienen de la iglesia original, de la iglesia madre, de Jerusalén. Y ellos preguntan, oye, ¿ustedes aprendieron el evangelio con alguien llamado Pablo? Y ustedes responden, sí, él estuvo por aquí. Nos enseñó que para ser salvos y aceptados plenamente por Dios, solo bastaba creer en la obra única y suficiente de Jesús, solo Cristo, nada más. Y ahí entonces ese grupo replica, no es tan así. Primero, que ese tal apóstol Pablo no es apóstol, él no es como los 12. Él no anduvo con Jesús mientras que él estuvo aquí. Él no es apóstol. Y segundo, para que ustedes reciban el combo completo, para que sean aceptados plenamente en la familia de Dios, para que sean su pueblo de hecho, es necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Es así que lo hemos venido haciendo toda la vida. Es así que vive el pueblo de Dios. ¿Por qué sería diferente con ustedes? Esto es lo que está en cuestión en la carta. Y esto está reflejado en la carta. Hay indignación de Pablo con estas afirmaciones. Y especialmente con los hermanos de Galacia que las creyeron. Y no porque Pablo se lo esté tomando personal, como, chuta, ¿qué se creen estos para no creer en mis palabras? No, es porque lo que está en juego es profundamente grave y solemne. Ellos están abandonando y dejando a un lado la única cosa que los puede salvar. La están comprometiendo y no hay otro evangelio. Entonces vamos a leer nuevamente Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 5, con esto en mente. ¿Ok? Yo, Pablo, apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, deseamos a las iglesias de Galacia que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien se ha dado la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo ya en su primer versículo, él ya comienza a defender su apostolado. Él no da espacio para nada más que decir, yo soy apóstol. No vengo de parte de hombres ni por medio
de hombres. Eso no lo hace en otra carta, lo hace aquí porque lo que está en cuestión es la desacreditación de su apostolado. Entonces, Pablo está diciendo, soy apóstol. ¿Y apóstol qué significa? Alguien enviado por alguien superior. Es un enviado por alguien superior, alguien que habla con toda la autoridad de quien lo envió. Entonces era alguien con una comisión especial. Ahora fíjense, Pablo es consciente de que esa misión o esa comisión no vino de hombre ni por medio de hombres. Vino directamente ¿de quién? De Jesucristo y del Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces todo lo que Pablo está anunciando en esta carta y todo lo que les ha enseñado no procede de su propia autoridad, procede de la autoridad del propio Jesús. Pablo está afirmando, Él me comisionó y lo hizo cuando resucitó de entre los muertos. Puede ser que yo no haya estado con Jesús como estuvieron los 12 durante su ministerio terreno, esos 3 años, pero Él me comisionó directamente cuando Él fue resucitado por el Padre entre los muertos. Y Él va a entrar en este asunto en el capítulo 1, en unos versículos más adelante. Él va a contar esa historia. Él está defendiendo su apostolado. Bueno, el término apóstol en el Nuevo Testamento es aplicado a un grupo selecto de personas. Selecto. No era un término aplicado a cualquier creyente. Y eso queda muy claro en el versículo 2 cuando Pablo dice, bueno, yo, Pablo, apóstol, versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. ¿Verdad? Entonces, entre los que enviamos esta carta, solo yo, Pablo, soy apóstol, porque solo yo fui comisionado directamente por Jesús, solo yo fui testigo de la resurrección. Ahora, él no fue el único, como ya les dije. Los 12 también fueron llamados y comisionados directamente por Jesús. Entonces, los 12 y Pablo, solamente ellos son apóstoles. Nadie más. En la Biblia no hay sucesión apostólica. El apostolado murió con esos hombres. Eso significa que no hay apóstoles hoy. O sea, ¿qué pasa con esos apóstoles que vemos por ahí? Son falsos apóstoles. No tienen ningún amparo bíblico. Son apóstoles de hombres, comisionados por hombres, para agradar a hombres. Y nada más. Y es evidente en su forma de vivir. Los verdaderos apóstoles no vienen de hombres, son llamados y comisionados directamente por Dios. ¿Para qué? Para lanzar el fundamento de la iglesia, para explicar y escribir la obra de Jesús, es decir, la doctrina apostólica que debe ser recibida como palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que somos una iglesia apostólica, es porque nosotros descansamos en la doctrina apostólica que es revelada por el propio Dios, porque ellos fueron comisionados directamente por Jesús para eso. Estos son los únicos apóstoles que necesitamos, ningún otro apóstol. Y los necesitamos porque ellos son comisionados por el propio Jesús, no por nada más. Bueno, entonces, dado que Pablo es un verdadero apóstol, su evangelio también es verdadero porque procede del propio Dios que se lo reveló. Siendo así, los Gálatas, al rechazar la autoridad de Pablo y su evangelio predicado y enseñado, están rechazando ¿a quién? A Cristo, que lo comisionó para tal. ¿Ok? Bueno, Pablo apenas en el primer versículo de esta epístola introdujo el tema de su apostolado, pero él más adelante lo va a desarrollar y justificar con mucho más detalle. Y ahí entonces prosigue la salutación. Versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo, deseamos a las iglesias de Galacia que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra o esta expresión gracia y paz es preciosa. Podríamos pensar que se trata de un simple saludo, pero estas dos palabras sintetizan el evangelio de Jesús y ya están colocadas ahí en las primeras líneas de esa epístola. Y ese es el deseo de Pablo para esta iglesia, que el evangelio sea su fundamento, no otra cosa, porque no hay otra cosa. Gracia y paz, en estas dos palabras se nos anuncia tanto la causa como el resultado del evangelio. Fíjense, en el evangelio recibimos una paz objetiva, paz con Dios. La guerra acabó con Él, no hay más pendientes. Ahora el camino está vivo y abierto para llegarnos a Él. Estamos en paz con Dios y como resultado de esa paz, por así decirlo, legal, forense, es el término que se usa en teología,
también hay paz en nosotros, paz interior, paz subjetiva. No hay culpa, no hay temor, no hay esclavitud, no hay angustia, porque todo lo que necesitábamos para estar en paz con Dios fue realizado de manera eficaz en nuestro lugar. Si estás en Cristo, estás en paz con Él. Si crees en Jesús, estás en paz con Dios. ¿Y cuál fue la causa de todo esto? De esa paz que hemos recibido, tanto esa paz objetiva con Dios, esa paz subjetiva interior. ¿Cuál fue la causa de todo eso? Que llamamos la atención de Dios, que nos portamos bien, que hemos sido decentes lo suficiente para que Dios quiera hacernos un favor. Nada de eso. La causa es la pura gracia de Dios, su regalo inmerecido, su amor. Él se volvió a nosotros cuando nosotros aún éramos sus enemigos y nos dio paz con Él. Entonces, fíjense, la paz de la salvación no es una conquista nuestra, es un regalo de la gracia de Dios. No es fruto de las obras que realizamos, es el fruto de la obra que Jesús realizó por nosotros en nuestro lugar. Que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde procede la gracia y la paz? De Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esas bendiciones emanan del propio Dios, no por causa de quién somos o por lo que hacemos, sino porque Dios es amoroso y misericordioso. Y Él comienza a describir cuál es la naturaleza y propósito de la obra de Jesucristo. Versículo 4. El cual se dio, ¿no? Es la gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, después de sintetizar el Evangelio en esas dos palabras, el apóstol Pablo nos dirá cómo fue realizada la obra de la gracia de Dios y cuál es su propósito. Entonces, veamos cuál es la naturaleza de esa paz o cómo fue conquistada esa paz en Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Cuál fue el costo de nuestra paz con Dios? Fue Cristo entregándose por nuestros pecados. Esa es la naturaleza de la obra de la gracia de Dios. Involucró la muerte del rescatador. Él se entregó. Entonces, fíjense, Cristo en la cruz no es el resultado de una revolución política y religiosa, de una retaliación de los fariseos, de la traición de Judas o de la violencia del Imperio Romano. Aunque todo eso está involucrado en la muerte de Jesús, Cristo fue crucificado. ¿Por qué? Porque Él se entregó a sí mismo voluntariamente, por amor, para el perdón de nuestros pecados. John Stott dice, la muerte de Cristo no fue primordialmente una demostración de amor, ni un ejemplo de abnegación. Fue un sacrificio por el pecado. Entonces, Cristo no murió para sí propio, sino para alguien más. Él no está muriendo por su propio pecado, porque Él no tiene pecado, está muriendo por pecadores. Es una muerte sustitutiva. En esa cruz, el justo Hijo de Dios es tratado como injusto, para que injustos pecadores sean tratados como justos. En la cruz hay un intercambio. Él se entrega a sí mismo por nuestros pecados, Él por nosotros. Hay un intercambio, hay una sustitución. Él lo hizo voluntariamente por ti. Él no estaba forzado, obligado, coaccionado por ti. Él lo quiso hacer voluntariamente. ¿Y cuál es el propósito de esa muerte y de ese perdón de los pecados? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces hay un propósito bien definido: arrebatarnos, librarnos del poder de este mundo, del poder de este siglo malo y todo lo que eso implica. Y Pablo lo ha resumido muy bien allá en Efesios 2, versículos 1 y 3. Fíjense lo que significa estar bajo el dominio, sin ser liberado, ser presa de este siglo malo. Efesios 2, del 1 al 3. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces significa estar muerto en delitos y pecados. ¿Qué más significa? Los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo.
Entonces, vivir bajo la corriente de este mundo, en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Y por causa de todo ese dominio en el que estábamos, corazón, Satanás, mundo, carne, entonces éramos por naturaleza objetos de la ira como los demás. ¿Objetos de la ira de quién? ¿Del diablo? No, de Dios. No sé si se fijaron aquí en varias canciones, cantamos sobre la ira de Dios. Quien no está familiarizado con eso se espanta tal vez. Ira de Dios. Fuimos salvos de la ira de Dios. Él propició la ira de Dios. Porque Cristo se entrega en nuestro lugar para recibir la ira de Dios que era para nosotros. Y es así que somos sustituidos, Él por nosotros, para darnos paz con Dios. Porque antes había ira. Éramos por naturaleza objetos de ira. Entonces Él muere para arrebatarnos de eso. Entonces fíjense, el evangelio es libertador, no es opresivo, esclavizador, coercitivo, discurso de odio, como quieren afirmarlo y catalogarlo y etiquetarlo. El evangelio es para liberarnos, para librarnos. Y si necesitamos liberación es porque nuestra condición es de cautiverio. Entonces fíjense, los que no han creído en el evangelio de la gracia de Dios no están en terreno neutro, están bajo el dominio de este mundo maligno. Y para los que hemos creído por pura gracia, porque eso no habla de nosotros, habla de la gracia de Dios, no significa que hemos sido retirados de este mundo. Todavía estamos aquí, ¿verdad? Es obvio. Significa que ya no estamos bajo el dominio del Señor de este mundo, de nuestra carne y de este sistema perverso que está destinado a juicio. Y eso a su vez significa que estamos libres para ser parte de los nuevos cielos y nueva tierra a la que la obra redentora de Jesús está dirigiendo su creación. Este mundo va a ser enjuiciado. Y si no eres libre de ese juicio, lo vivirás. Al contrario, si eres libre por la obra de Jesucristo de ese juicio, harás parte de la nueva creación que el Señor está preparando. Entonces el rescate que Jesús opera no consiste solamente en el perdón de nuestros pecados, para que al final de todo no vayamos a un lugar horrible y de condenación. También involucra la certeza y la esperanza de que haremos parte de la nueva era, el nuevo mundo. Nueva era, entiéndase bien, ¿ya? Del nuevo mundo, uno sin pecado, sin muerte y dolor al que el Señor nos está conduciendo, donde habrá paz total, shalom de Dios, gracia y paz. Aquellos que hemos creído en el evangelio somos los primeros frutos de la nueva y verdadera creación que el Señor realizará, y todo al costo más alto posible. La muerte eficaz del rescatador. Es una locura. Piensen en cómo debe suceder un rescate en un operativo policial para que sea exitoso. Hay alguien secuestrado y para que ese rescate sea exitoso no debe haber muerte. Tiene que haber la condena del secuestrador, y si hay un pago, pues el bandido se salió con la suya. Y piensa en el rescate que Jesús hizo de nosotros. Hay muerte y no es del bandido. Hay pago. Los culpables salen libres. Ese es el rescate que Cristo hizo por nosotros. Él se entregó. Los que deberían ser condenados, los que deberían recibir la pena, el castigo, no, ellos salen libres. El inocente, culpado, Él paga por nosotros en nuestro lugar. ¿Y cuál es el origen de ese rescate? Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, todo lo que Jesús realiza hacía parte de un plan soberano y determinado por el Padre. Él se entrega voluntariamente, porque así fue determinado por el Padre. No es un accidente. No es que se les ocurrió sobre la marcha, oye, podríamos tal vez salvarlos. Va a ser difícil, Jesús, tienes que morir. Bueno, vamos, démosle. Todo esto estaba planeado desde la eternidad, determinado soberanamente por Él. Y aquí entonces, ¿qué es lo que semejante salvación y rescate
evoca en el corazón del apóstol. Fíjense, versículo 5. Yo lo puse aquí. A quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que evoca en el corazón del apóstol? Adoración. Es a la adoración a la que debemos ser conducidos cuando reconocemos que el Señor nos salvó por su pura gracia, al margen de nuestras obras, logros o méritos, a pesar de quienes somos y cómo somos. Nos salvó por medio de la muerte voluntaria y sustitutiva de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Adoración es lo que evoca la gracia y la paz de Jesús y de Dios Padre. Entonces, si toda la salvación, si todo ese rescate eficaz, si toda la paz que tenemos con Dios y en nuestro interior es por su pura gracia, si proceden completa y eternamente del Padre por medio de Jesucristo, solo a Él es la gloria de los siglos de los siglos. No hay gloria para nosotros, porque nosotros no hacemos nada en esta salvación. La salvación es del Señor, y este fue uno de los gritos de la Reforma. Después de que se descubrió el Evangelio de la gracia de Dios, nuestras obras quedaron reducidas a nada delante de la obra de Jesucristo. Se gritó, Soli Deo gloria. Solo a Dios es la gloria. Solo Él merece toda adoración, toda exaltación. Yo no puedo sacar absolutamente pecho, no puedo sacar pecho en absoluto de que soy un salvo, de que estoy en la iglesia, de que soy creyente. Es una incompatibilidad. Cristianos arrogantes, soberbios, que miran con desdén a los que no están aquí. Es incompatible, porque es pura gracia. Pensemos quiénes están recibiendo esta carta. Y quiero terminar con esto. No es una carta destinada a incrédulos, a personas que jamás han escuchado el Evangelio y necesitan escucharlo. Es una carta destinada a cristianos, a creyentes, a gente de iglesia que se sienta domingo tras domingo en los bancos y que necesitan ser liberados de la esclavitud en la que están viviendo por no vivir el Evangelio. Es para cristianos que están creyendo en que sus obras, sean que las practiquen o no, son determinantes del amor de Dios y entonces necesitan volver al verdadero Evangelio. Es para los cristianos que sospechan que Dios ya está perdiendo la paciencia con ellos. Es para los sobrecargados y decepcionados con reglas humanas y legalismos que han hecho de la vida cristiana algo horrible. Es para los que tienen miedo de que el amor de Dios sea uno que salva y desalva. Es para cristianos que se preguntan si aún hay esperanza para ellos porque han fallado tanto. Es para cristianos que sacan el pecho para mirar a otros con desdén porque no son tan obedientes o tan reformados como ellos. O sea, en resumidas palabras, es para nosotros. Cristianos comunes y corrientes que lidiamos todos los días con estas cuestiones. Es para nosotros, mis hermanos. No te esquives de ese blanco. Es para nosotros este mensaje. No pienses que lo tienes todo resuelto y superado. Necesitamos el Evangelio cada día. Nunca lo dejamos para atrás. Ya han visto que el Evangelio es como el ABC, ¿no? La alfabetización del cristiano. Es para comenzar y después de que ya escuchamos el Evangelio, ahora sí vamos a algo más contundente. Tanto que hay cultos evangelísticos. Oye, todos nuestros cultos deben ser evangelísticos. Todos. Porque necesitamos constantemente del Evangelio, porque es el Evangelio lo que asegura constantemente que somos aceptados y amados por Dios. Es la obra de Jesús que fluye, de la que fluye constantemente nuestro perdón. El Evangelio es lo que nos alimenta, nos levanta, nos restaura constantemente. El Evangelio de la gracia de Dios nos dice cada día que somos perdonados en Jesús cuando estemos en nuestros peores días, que somos aceptados por el Padre cuando hemos reincidido en pecado. Es el Evangelio que nos dice que no somos menos amados cuando hemos fallado y tampoco que somos más amados porque hemos hecho las cosas bien. El Evangelio es el que declara que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Necesitamos esta verdad todos los días de nuestra vida, no a comenzar a vivir la vida cristiana.
Todos los días de tu vida necesitas el Evangelio. Si corrompemos esa verdad, si a la obra perfecta de Jesús le sumamos nuestras obras, nuestras costumbres, nuestras confesiones, en la expectativa de que nos hagan más aceptables a Dios, no tenemos un evangelio algo deficiente, tenemos otro evangelio y no hay otro evangelio. Solo Cristo, su obra suficiente, eficaz y eterna para ser aceptados por el Padre. No descanses en tus propias obras, en tu propia decencia, de qué tanto sabes de teología, en qué tantos años llevas en la iglesia. Descansa en Cristo Jesús.